Buenos días, mi gente. Bueno, buenos días para vosotros. Hoy es por la tarde, hoy no grabo por la mañana. Hoy quiero haceros un vídeo un poco específico de cuándo tratar, cómo enfocar los tratamientos, un poco cambiar un poquito esa mentalidad que tenemos muchas veces de cuando llueve lo primero que hacemos es labrar. Pues yo vengo a contaros un poquito lo que sé sobre tratamientos de hoja, tratamientos de mildew o cositas así que se pueden ver en viña, se pueden ver en cerezo, se pueden ver en pimienta. Ahora la cereza ya está cogida, os lo quiero enseñar en viña, que es donde estamos ahora mismo. Ahí, por ahí va Darko. Y en pimiento. Vale, viña no os puedo enseñar infecciones de mildew. Os quería enseñar alguna, pero es que no encuentro. Entonces no os lo puedo enseñar. Me gustaría hacerlo, pero no puedo. Quiero enseñaros un poco qué es esto del mildew y qué es sobre todo el mildew larvade, que es el de ahora. Mildew de ahora mismo. Vale, el mildew larvado es aquel que ya está en el racimo, ya está en la uva, ya está en el pimiento, ya está en la cereza. Cuando está ya en la baya, se suele llamar así, y se suele ver que se empiezan a secar muchos granitos de uva. A ver, por aquí, mira, ahí tenemos la uva y muchas veces, alguna vez hemos visto que, para que lo veáis bien, vale, muchas veces vemos que el racimo se empiezan a secar un montón de bayas, un montón o zonas. Ese es el mildew larvado. Ese empieza ya a afectar a lo que es la baya de la uva. Ahí lo que tenemos que hacer es, antes de todo eso, prevenir y no tener este tipo de enfermedades. También muchas veces vemos enfermedades, el mildew, lo vemos que ataca a la hoja y luego esa hoja sigue tirando y echa el brote nuevo del año. Vale, cuando sigue tirando esa rama, que es esta, por ejemplo, cuando sigue tirando y esa hoja ya no tiene mildew, es que ya le hemos combatido. El problema sería que siga teniendo mildew y tengamos el foco bien infectado. Dicho todo esto, antes de tener todos estos problemas, lo que tenemos que hacer es hacer un tratamiento preventivo, que es lo que os digo siempre. ¿Cómo saber cuándo tenemos que hacer un tratamiento preventivo? Cuando las temperaturas y el ambiente cambia muchísimo. Por ejemplo, empieza a llover en junio un montón, se tira lloviendo 3 días y luego hace temperaturas altas. Vale, esto es perfecto para que el mildew ataque. Y no es que ataque a la planta y luego se baja a la cepa. No, el mildew está en el momento que ella infecta, no es que infecte primero a la planta o a la hoja y luego pase a la uva, que eso es otro error que también cometemos o que pensamos que es así y no es verdad. El mildew se infecta y infecta lo que es la planta entera. Entonces, lo único que pasa es que luego lo vemos más tarde en lo que es la uva y se empieza a encoger. Os pondré imágenes por ahí de mildew larvado en uva y mildew en hoja. Pero es eso, es saber identificar los días que son de peligro, porque ahora, por ejemplo, llevamos unos días, el otro día llovió, pero llevábamos igual 20 días sin que llueva, 25 días, pues esos son días tranquilos, días en los que no vamos a tener que tratar. ¿Por qué? Porque no va a haber este riesgo de tener mildew. Al final el mildew aparece porque es un hongo, aparece en épocas en las que llueve muchísimo, en las que tenemos problemas porque hay una gran humedad en la tierra y esto sale. Entonces, en esos años de gran humedad o que hay grandes tormentas, por ejemplo, la gente que vive en el norte, es normal que traten mucho más y que tengan mucho más cuidado con el mildew, porque va a atacar mucho más. Cuando, por ejemplo, yo sé que no voy a tener mildew, cuando yo sé que, por ejemplo, no voy a tener estos problemas, cuando se ven las viñas regándose. Cuando se empiezan a ver las viñas regándose, es que problemas de mildew no vamos a tener porque hay sequía, porque lleva muchos días sin llover, porque la gente y el ambiente no hay ese movimiento para que el mildew ataque a lo que es la uva y a lo que es la hoja. Vale, os quiero enseñar un poquito cómo reconocer el mildew larvado en este caso. Aquí no vamos a tener problema porque se ve una uva sana, una uva muy buena,
pero quiero enseñaros lo que sería. Serían focos dentro de la misma uva, dentro del mismo racimo. Veis aquí que está muy suelto y está muy bueno, pero serían zonas en las que se empieza a secar zonas del racimo. Por ejemplo, este le está costando enverar, pero no tiene ningún problema, es normal. El problema sería cuando alguna de estas uvas, alguna de estas bayas se empiecen a secar y a quedarse desnutridas. Ahí tendríamos un problema de mildew larvado, que muchas veces se dice de una manera o de otra de modo específico. Estas zonas empiezan a dejar las bayas bastante desnutridas, bastante chupadas, se quedan mucho más pequeñas y verdes. Esto sería un problema de mildew. También el mildew puede atacar a la hoja, que es el principal, donde principalmente ataca. ¿Dónde lo veríamos? Vale, este es un brote, digamos, tierno, nuevo, bueno. Vale, pues el mildew suele atacar por la zona de esta zona, podríamos ver este mildew. ¿Qué pasa? Que luego más adelante, cuando el brote nuevo salga, va a salir sin mildew. Entonces eso significaría que hemos tenido mildew hace 15 días, una cosa así, y ya el brote ha salido nuevo y tendríamos que haber tratado hace tiempo y tendríamos que haber resuelto eso antes. Vale, dicho todo esto, ¿cómo conocer, cómo ver, cómo prevenir este tratamiento, esta enfermedad, este hongo que nos ataca a la planta? Vale, sobre todo va a ser en cambios de temperatura muy bruscos, cuando llueve y por ejemplo al día siguiente nos empieza a hacer muchísimo calor. Todos estos días que tengamos previsiones de lluvia, humedad, que luego nos sale el sol, pues todo esto nos va a provocar este tipo de problemas. Veis, aquí os quiero enseñar qué es el oidio. Esto sería oidio. ¿Veis? Aquí por lo que sea, esta rama, esta cepa, tiene oidio y salen estas hojas, ¿ves? Que salen con este problema. Pues aquí, pues probablemente no fue el tratamiento lo esperado y aquí tenemos un poquito. ¿Veis cómo se queda la hoja? Esto no es un gran problema porque luego vemos que la cepa aún está bien. Aquí esta cepa se formó, pero como es una replantación, pues aún no está formada del todo. Pero para que veáis lo que es el oidio, esto sería. ¿Veis? Esta hoja que está totalmente como con pompas. Pues esto es el oidio. Y estas dos enfermedades, lo que tenemos que intentar es combatirlas de estas maneras. Cuando llueve y hay cambios de temperatura muy bruscos, cuando nos ponemos a labrar sin conocimiento y dejamos todo sin tratar, eso es un problema muy grande porque muchas veces llueve y vemos a los señores mayores, no es por nada, no, o sea, no los critico ni mucho menos, pero empieza a llover, llueve y a los 10 días o a los 5 días o a los 6 días ya ves cultivadores por ahí y aún no ves ningún atomizador. Pues ese es el problema, que estamos reactivando este hongo, estamos dándole vida a este hongo y esto nos va a causar este tipo de problemas como el que hemos visto, pero a mucha mayor escala, ¿vale? Este tipo de problemas los podemos prevenir mucho antes y hacer unos tratamientos preventivos que nos va a costar algo de dinero porque son caros estos tratamientos, pero es mucho mejor prevenir que luego tener el problema, ¿vale? Y ahora llega el momento en el decir, ¿cuándo no tratar? Vale, pues justamente lo contrario a lo que os he dicho. Temperaturas estables, aunque sean muy altas, da igual, no vamos a tener problemas porque el hongo no se va a mover. Ese problema del mildew no lo vamos a tener porque no sale con calores altas, no sale. Cuando, por ejemplo, un método que yo tengo es cuando empieces a ver almendros regándose, viñas regándose, cerezos. Bueno, el cerezo se riega bastante más, pero el almendro se empieza a secar mucho, empieza a bajar con los almendrucos muchísimo y empieza a regar la gente, pues ahí no vamos a tener nunca problemas. Ahí nos podemos ahorrar esos tratamientos y no hacer ese tipo de tratamientos porque ahí no va a ser efectivo este tratamiento. ¿Por qué? Porque esas temperaturas van a hacer que el mildew, los pulgones, todo este tipo de enfermedades que entran a la hoja, van a hacer que no entren en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque no es en el momento en el que salen. Sé que este vídeo puede ser no parezca yo muy natural hablando, pero quiero que se entienda
un poco cómo reconocer estos pasos. Sé que es un poquito más de teoría, un poquito más de saber, un poquito más ya de entender un poquito de campo, pero son trucos que podemos seguir para ahorrarnos cosas como por ejemplo el labrar nada más que llueva. Ese tipo de cosas nos las tenemos ya que quitar un poquito de la cabeza. Primero prevenir, tener nuestro árbol, nuestra planta, nuestra vid, tenerla cubierta, tenerla protegida y luego ya si eso labrar. Pero lo primero tener nuestras plantas protegidas. Vale, y ahora estamos en el pimiento. Mirad, qué pimientitos ya hay. ¿Veis qué bonitos están ya? Mirad, qué pimientos. Aún les queda, pero como veis por aquí, mirad, qué pimientos hay debajo de la mata. Vale, como veis la mancha de humedad. ¿Dónde está? Vale, entonces aquí vamos a tener mucho más riesgo que en la viña. Muchísimo más. Se multiplica por 3. Por 3 razones. La altura entre el suelo y la mata es mucho menor que en la viña. Porque tenemos ya ahí mismo, tenemos el problema. Entonces tenemos que tratar mucho antes porque luego aparte esta planta nace, crece muy rápido. En 90 días estamos cogiendo pimientos. Entonces en ese breve, corto periodo de tiempo tenemos que hacer estos tratamientos mucho antes que en la viña, porque en la viña podemos tener algún problema al principio de mildiu, pero luego corregirlo bastante bien. Y luego aparte el racimo podemos perder kilos, pero no va a ser significante. Aquí ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener problemas en el pimiento y van a salir unas manchas enteras en las que nos va a fastidiar el pimiento y no nos va a servir para nada. ¿Por qué? Porque luego el pimiento se va a podrir y se va a caer. Entonces no nos va a servir para nada. Sin embargo, en la viña, pues dentro de lo malo, pues ir a la bodega, nos reducirán el pago, nos pagarán menos, pero bueno, llegará a la bodega. Aquí no nos va a llegar a ningún sitio. Aquí, aparte de tener todos estos problemas, siempre vamos a tener humedad, entonces siempre vamos a tener ese problema. Recordad que esto es en un corto periodo de tiempo, se tiene que regar muchísimo, abonar muchísimo, mucho más que lo que es la viña, lo que es el almendro, lo que es la oliva, que cuesta mucho más su periodo de tiempo hasta su recolección. Esto se hace en un periodo de tiempo muy corto, muy reducido y todo va a venir mucho antes, o sea, nos van a venir mucho antes los problemas, los pimientos, las matas vamos a tener que controlarlas mucho más y vamos a tener que estar mucho más encima, la plantación, el riego, todo. Vamos a tener que estar siempre encima porque daros cuenta de que aquí uno de los líneas a una semana que falle de su riego, ese línea ya no sirve porque ya no bebe, no come, no... Entonces la pimienta se va a ir para abajo. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Todo este tipo de cosas, este tipo de tratamientos son preventivos, siempre recordadlo. Y luego, aparte de todos estos tratamientos, lo que haremos es nutricionalmente aportarle otro tipo de cosas, que eso da para otro vídeo. Este vídeo lo quería estar enfocado a este tipo de problemas que muchos me preguntáis, muchos me pasáis fotos y suelen ser mildiu. El gran problema suele ser mildiu o oidio, que es el que os he enseñado. De todas maneras, os mandaré unas fotitos de qué es una cosa y de qué es otra para tenerla en cuenta. Estos problemas los vamos a encontrar siempre, pero sobre todo los vamos a encontrar en fechas señaladas, fechas de cuando en vuestra zona de España o de donde seáis empieza a llover y empieza a haber muchísima humedad y cambios de temperatura. Ahí tenemos que tener constancia de que podemos tener estos problemas y tratar antes de tener ese problema. Aparte de esos problemas podemos tener otros problemas como es el asolinado del pimiento. Como veis, este pimiento se ha asolinado ahí abajo, que es que le ha pegado bastante el sol, porque suelen ser pimientos que están abajo y le pega muchísimo el sol, como este, ¿veis? Estos son asolinados, es normal, suele pasar. Lo único que tenemos que controlarlo y lo que tenemos que hacer es prevenir. Cuantos menos tengamos, mejor será la producción, mejor saldrán los números, mejor serán todo. Entonces, esto también se puede hacer con diferentes tratamientos, se pueden aplicar diferentes cosas al riego o al tratamiento foliar, que esto nos va a ayudar a que esto no se nos asoline. Por ejemplo, meterle calcio, meterle aminoácidos para que el pimiento crezca sano y fuerte. Vale, sé que
que este vídeo es un poco más específico, pero quería enseñaros un poco cómo reconocer estos problemas, porque creo que son necesarios para gente que se está iniciando y gente que no sabe reconocer un poco los temas, y luego aparte ahorrarte algún tratamiento que otro, que eso es muy importante, porque al final pensad que mucha gente como yo está metiendo miles de euros cada vez que sale con su cuba. Entonces esto es un problema que lo podemos enfocar de diferentes maneras. Una es no hacer 7 tratamientos, sino hacer unos tratamientos bien hechos, pero no dejando de echar lo que tenemos que echar. O sea, vamos a salir y vamos a hacer un tratamiento del mildiu, pero no de oidio, o no con azufre. Pues este es un problema que creo que debemos empezar a quitárnoslo de la cabeza. El intentar, no, me voy a ahorrar en este tratamiento. No, 3 tratamientos, 4, 5, los que hagan falta. Hazlos bien, pero hazlos en el momento óptimo. Y no me hagas tratamientos que no sirven prácticamente de nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo lleva 20 días sin llover. ¿Para qué vas a tratar ahora para el mildiu? Cuando ya has tenido el problema, pues no, tened esto en cuenta, tenedlo claro y empezad a valorar cuándo tenéis y cuándo no tenéis que tratar. Y luego, hablando del mildiu en la viña no es que aparezca el mildiu en la hoja y lo tengamos en la hoja y luego se baje a la uva, a lo que es la baya. No, el foco ya lo tenemos en la viña, ya lo tenemos en la vid. Entonces, no es que suba o baje dependiendo de dónde esté, no, suele atacar antes a la hoja que a la baya. Entonces, ahí tenemos el problema. Cuando ya ha atacado a la hoja, probablemente baje a la baya, pero le cueste algo más de tiempo. Pero es normal, pero ya tenemos el foco ahí, no es que suba o baje. No, ya está el foco ahí metido. Con esto no quiero decir que yo sepa el que más, ni mucho menos, ni que yo siempre haga los tratamientos súper óptimos. Y ya veo que ahora me vais a poner algo relacionado con los tratamientos. No, yo estoy intentando enseñar a la gente problemas que yo he tenido y que voy a seguir teniendo para que la gente sepa valorarlos. Los problemas los vamos a tener. Vamos a tener problemas de mildiu, de oidio, en diferentes cultivos, está claro, porque al final no vamos a conocer a todos iguales. Yo cuando empecé con el pimiento veía un moteado en el pimiento y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo no tenía ni idea y me empecé a informar, a preguntar a gente que sabe mucho más que yo y encontrar estos problemas y saber combatirlos. Creo que este vídeo puede ayudar a bastante gente y este vídeo nunca va a caducar. Siempre va a ser bueno conocerlo y saber de este tipo de enfermedades. Y dicho todo esto, espero que os guste. Mi nombre es Alberto, para el que no me conozca. Subo contenido de agricultura y otras inversiones, como el de mi piso de la semana pasada. Y la semana que viene me voy de vacaciones, por fin. Creo que os subiré un vídeo de mis vacaciones, puede que sí, no lo sé, para que veáis un poco lo que hago y cómo me muevo y cómo me levanto. Haré deporte también, o sea, no voy a estar parado, porque también hay que llevar una vida un poco saludable dentro de lo que cabe. Y poquito más que contaros. Fijaros qué vistas tengo aquí de los cerezos. Mirad qué color aún tienen, están preciosos aún. ¿Veis? Todo esto es brote nuevo. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, like y suscripción se agradece un montón. Chao.